bienvenidos a nuestro consultorio económico contable. Estamos ya en el año 2023 y es importante hacer recuentos. Y para ello el profesor Hugo Cruz hoy va a compartir con nosotros el primer tema del año 2023, el cual va con el siguiente nombre: Pago de Impuesto a la Renta 2022. Buenas tardes, profesor Hugo Cruz. Un gusto compartir con usted una vez más. Muy buenas tardes, Eric. Muy buenas tardes a nuestros televidentes. Qué gusto reencontrarnos. Y efectivamente, tal como tú lo has dicho, este año es importante, ya que estamos en el mes de enero y en el mes de marzo tenemos que cumplir algunas obligaciones tributarias y entre ellos es el impuesto a la renta. Hay que mencionar el sistema tributario peruano. Uno de ellos es el impuesto a la renta y otro es el IGB. El tema que nos ocupa hoy día es el impuesto a la renta. Y vamos a ver quiénes lo pagan, cómo se paga, incluso si nuestros televidentes nos pueden hacer unas consultas en línea, estamos dispuestos a absolverlas y sobre todo para despejar cualquier inquietud. Como saben, nuestra universidad está en uno de los propósitos, es también el articular con la colectividad y sobre todo brindar el apoyo que ellos necesitan. Entonces nosotros estamos ahí y seguramente próximamente ya se reintegrarán a nuestros estudiantes y podremos hacerlos con ellos para que también vean que nuestros alumnos están formados dentro de la carrera y sobre todo con el profesionalismo que la sociedad requiere. Entonces, sin más preámbulos, Eric, con tu permiso, vamos a proyectar lo que se ha preparado para hoy. Esperemos que sea un tema interesante y definitivamente tenemos un poco más de tiempo ahora para que nos hagan las consultas, podemos ver algo para que pueda ser interesante. Bien, voy a compartir pantalla. Listo. Ahí pueden estar apreciando lo que hemos preparado para hoy. Impuesto a la renta 2022. Si, como ustedes pueden apreciar acá, lo que se dice 2022, ¿y por qué no 2023? Debemos aclarar que en nuestro sistema tributario existen dos tipos de tributos, unos de liquidación mensual y otros de liquidación anual. Entonces, el IGB, por ejemplo, es un tributo de liquidación mensual. ¿Esto qué quiere decir? Que mes a mes se hace la liquidación. En cambio, el impuesto a la renta es un tributo de liquidación anual. Quiere decir que hay que esperar todo un año para hacer esta liquidación. Nosotros hablamos de un año, pero en términos tributarios se entiende como ejercicio tributario que ha coincidido con el año calendario que arranca un 1 de enero y termina un 31 de diciembre. Y de acuerdo a las normas tributarias, este impuesto se debe liquidar de entre los 3 meses siguientes de finalizar el ejercicio. Es por eso que el impuesto a la renta del año 2022 se va a hacer la campaña de liquidación en el año 2023. Y ahí hay que tener algunas precisiones que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, vamos, y acá es interesante porque muchos dicen, ¿por qué me obligan a pagar renta? ¿Por qué? Entendamos que es renta para nosotros, para el común y también para la administración tributaria y para el Estado peruano. Bueno, son ingresos que constituyen utilidades o beneficios que rindan una cosa o actividad, todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se persiguen, se deben en cualquiera su origen o naturaleza. Bueno, esta es la definición que se da, pero es simplemente lo que nosotros vamos a resumir diciéndole que es un beneficio. Es un beneficio por realizar alguna actividad. Entonces todos podríamos pensar, pero ¿por qué por realizar una actividad debo pagar tributos? Acuérdense que el término general de tributos se define como un aporte a la comunidad. Es decir, que nosotros al generar este beneficio, nosotros debemos aportar a la comunidad. Y ello, pues, es el cobro de tributos. Acuérdense que nuestro Estado, el Estado peruano, no tiene empresas estatales, o no tiene casi ninguna, excepto Petroperú, que es una empresa estatal. Todas las demás están privatizadas y pertenecen ¿a quiénes? A inversionistas privados. Por lo tanto, estos inversionistas privados deben contribuir. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo. Pero la idea es después te dice, pero yo ¿por qué el ejercicio profesional? O porque pertenezco a planilla, o alquilo un mueble, o alquilo una casa, o vendo un terreno, ¿debo pagar impuestos? Sí, porque a raíz de esa actividad está recibiéndose un beneficio. Y ese beneficio está tipificado como renta. Bueno, ¿por qué se paga impuesto a la renta? Es la siguiente pregunta. Bueno, la razón es el sostenimiento de los gastos públicos. Les expliqué, el Estado peruano no tiene empresas. Por lo tanto, no tiene quien le dé recursos para que cumpla sus actividades principales. Entre estas, salud, educación, seguridad, ¿no? Entonces no tiene, entonces tienen que pagar renta para efectos de cumplir los gastos públicos.
Otra más, la fuente principal de ingresos públicos son los tributos y dentro de eso están los impuestos. Bueno, entendamos el término tributos como en su clasificación que nos establece la ley, que son impuestos, contribuciones y tasas. Entonces nos ocupa el impuesto. Otro fin importante es la redistribución de la renta. Para ello se debe establecer una obligación de pagar en función a la capacidad económica. Esto es interesante tenerlo en cuenta, estimados televidentes. ¿Por qué? Porque hay una ley, hay un, digamos, no es un dicho, sino una regla tributaria que establece, que dice, frente a una igual riqueza, igual tributación. Frente a una mayor riqueza, mayor tributación. Y frente a una menor riqueza, menor tributación. Bajo ese concepto está grabado el impuesto a la renta. Quiere decir que si yo obtengo beneficios más altos, entonces yo debo pagar más impuestos. Si obtengo beneficios más bajos, debo pagar menos impuestos. Entonces, bajo esa perspectiva es que se ha inspirado el impuesto a la renta. La siguiente pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿quiénes pagan impuesto a la renta en el Perú? Y, de acuerdo a nuestra calificación, se ha establecido dos grandes grupos. Existe otro más pequeño, pero estos son los dos grandes grupos que se tienen. Son las personas naturales y las personas jurídicas. ¿Ya? Esto es importante conceptualizarlo, porque cuando veamos la clasificación de rentas, ahí se va a entender por qué el Estado ha hecho esta clasificación. Entendamos como personas naturales que a todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su raza, sexo o estirpe condición. Ahora bien, en términos empresariales, la persona natural es aquel individuo que al actuar en su propio nombre se ocupa de alguna actividad que la ley le prohíbe y todo le califica como actividad mercantil. Ojo con eso. Y las personas jurídicas, o sea, en personas naturales, somos todos nosotros. En el fondo se establece que nosotros vamos a vivir un proceso natural y nosotros tenemos por partida de nacimiento el municipio donde nos han asentado nuestra partida de nacimiento. En cambio, las personas jurídicas que están contempladas en el artículo 148 del Código Civil Comercial son las sociedades, asociaciones civiles y simples asociaciones, fundaciones, iglesias, comunidades religiosas, mutuales, cooperativas, consorcio de propiedad horizontal y otra contemplada en la legislación. En otras palabras, esta es una asociación de personas que buscan una finalidad. En el caso para el impuesto a la renta, siempre va a buscar una finalidad de lucro, de ganancia. Acuérdense, de buscar renta, usufructo, ¿no? Entonces, las personas jurídicas nacen de un pacto social. Y para hacer la comparación, ¿dónde nacen las personas jurídicas? Todos sabemos que nacen en registros públicos, mediante la voluntad de las personas en formar esta entidad. Bien, vamos. ¿Cuáles son los tipos de renta en el Perú? ¿Se acuerdan que yo les dije que toda actividad que genere renta o usufructo o ganancia tenía que estar grabada con impuestos a la renta? Pero vamos a suponer, ¿cómo yo le grabo la renta a un abogado? Bueno, por los ingresos que percibe. Muy bien. ¿Cómo yo le grabo la renta a alguien que alquila un bien? También por el monto del alquiler del bien. Entonces, la legislación peruana ha establecido que las rentas se dividen en 5 categorías. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Esto es importante conceptualizarlo porque a nivel tributario se va a ver que para efectos de informar a SUNAT, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta esta división de rentas. Bien, entonces la de primera categoría se entiende por arrendamiento y subarrendamiento de predios u otros bienes de carácter muebles. Tiene origen en el capital y lo generan las personas naturales. Pero si una empresa alquila, no está haciendo renta de primera, no. Cuando una empresa alquila, está haciendo renta de tercera categoría. Más adelante seguramente lo vamos a precisar. La segunda categoría es la enajenación de acciones u otros valores. Yo vendo acciones y sobre eso recibo una renta. Presto dinero, recibo intereses. Ahí ven el beneficio. En otras la renta, ¿no? Las acciones pueden subir de valor en el mercado, puedo especular y a sacar lucro por eso. Y también puedo, digamos, en el caso de venta de bienes inmuebles, también voy a obtener un lucro. Entonces, eso se determina como renta de capital. Y entonces ahí esos generan, como pueden ver las personas, naturales. Ya entendimos que era una persona natural. La renta de tercera categoría la voy a dejar al final para explicar. Y nos pasamos a la renta de cuarta categoría. Es el trabajo independiente de cualquier profesión, ciencia, arte u oficio. Y está calificada como renta del trabajo y lo realiza una persona natural. La renta de quinta categoría es el trabajo dependiente. Esto se conoce en el común de las personas, lo conocen como estar en planilla.
Trabajador que está en planilla también corresponde a origen del trabajo y lo hacen las personas naturales. Como pueden ver en esta clasificación, nosotros podemos entender que hay dos tipos de renta, el capital y el trabajo. El capital comprendida por primera y segunda y el trabajo por cuarta y quinta categoría, ¿no? Si ustedes suman ambos, nos va a dar algo interesante, la renta de tercera categoría, que es la suma de capital más trabajo. Esto lo podemos entender. Yo quiero hacer un negocio de compra y venta de ropa. ¿Qué necesito? Capital para comprar la ropa. Bueno, compro la ropa con el capital que da y ahí se va a quedar. Nadie la va a mover del almacén, nadie la va a promocionar. Ah, entonces necesito el trabajo. Entonces la conjunción de capital más trabajo da origen a la renta de tercera categoría. Y esta renta de tercera categoría la realizan las personas naturales y también las jurídicas. Y acá podemos sacar una conclusión del cuadro, que la renta de tercera categoría, si la realiza una empresa, ¿no? Si la realiza una persona jurídica, exclusivamente es de tercera categoría. Les dije hace rato, si yo alquilo, una empresa alquila, ¿no está en primera categoría? No, la ley ya lo definió, la norma lo parametró y le dijo que era una persona jurídica. Y por lo tanto él genera tercera, no generaría primera. Yo, persona natural, tengo una casa alquilo, ¿sí? Tengo una casa alquilo y además tengo un negocio. ¿Qué tipos de rentas he hecho? Claramente lo pueden ver en el cuadro, primera categoría y tercera categoría. Entonces, como ustedes pueden ver, la renta de tercera categoría es algo muy especial, ¿no? Y es para los negocios, para las empresas que realizan actividad comercial o prestan servicios o producen bienes. Por lo tanto, a nivel tributario, se ha establecido que en dos grandes grupos tú me vas a informar estas rentas. Una, vas a agarrar las rentas de capital y del trabajo, me vas a declarar por un lado. Y las rentas de capital más trabajo, que son de tercera, por otro lado. Entonces, cuando nosotros nos presentamos ahora en el mes de marzo y a principios de abril la declaración, ¿no? Entonces nosotros si tuviéramos alquiler y empresa, tenemos que hacer dos declaraciones. Una por renta primera y otra por renta tercera. Si yo tengo alquiler, giro recibos por honorarios y estoy en planilla, vas a usar un formulario para declarar esa y otro formulario para declarar tu negocio. Las personas jurídicas solo declaran tercera categoría. Creo que con eso está claro. El tema que nos ocupa hoy día y lo que vamos a ver, porque posteriormente, seguramente en consultorios más adelante, trataremos un poco de explicar la renta de tercera categoría que es de empresas y que tiene más complicación. Pero la mayor, digamos, preguntas que nosotros en la universidad, en el común, en la calle, nos preguntan, y las rentas de personas naturales, que es lo que vamos a ver en este consultorio. Primero, debemos saber cuánto representa o cuánto se recauda por este impuesto. Les dije que en nuestro sistema tributario existen dos impuestos que son los más fuertes y que sostienen el sistema tributario, el IGB y el impuesto a la renta. ¿Cuánto se recaudó? Miren, solo por impuesto a la renta en el año 2021, 15.022 millones. 15.022 millones se ha recaudado de impuesto a la renta. De ahí su importancia. Y en impuesto a la renta estamos viendo que toda primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Seguramente el grueso de estos 15.022 millones se la lleva la renta de tercera categoría. Sigamos. ¿Cuánto espera recaudar en el 2022? Pero si ya terminó el 2022 y estamos a 16 de enero. ¿No se sabe? No se sabe aún. Porque si acordamos lo que hemos visto al principio de la sesión, ¿cuál es? El impuesto a la renta del año 2022 se declara en el año 2023 en los 3 primeros meses. Es decir, que todavía no podemos saber. ¿Pero cuánto espera recaudar SUNAT? Ya tiene una idea. ¿Cuánto? 154.256 millones de soles. Miren, entonces eso espera recaudar. ¿Y qué acciones se está tomando para recaudar esa cantidad? Gestión de riesgos masivos para promover la formalización, transformación digital para facilitar el cumplimiento tributario de aduanero, fiscalidad internacional para el intercambio de información, incumplimiento y cumplimiento colaborativo. Esos son los ejes sobre los cuales se reúnen para conseguir esos 154.256 millones. Miren, con eso se sostiene el sistema tributario. Quiere decir, en estos momentos de convulsión social, de crisis social, que las empresas no están produciendo, no están generando ingresos, ¿dónde va a ir? Va a ir directamente a la recaudación tributaria. Y al bajar la recaudación tributaria, ¿qué va a hacer? El Estado no va a tener recursos ¿para qué? Va a invertir en los servicios que tiene. De ahí la importancia también que se debe tener nuestros televidentes de
poder visualizar en qué nos afecta también el entorno externo en el pago de tributos. Muy bien, pero vamos a ver un repaso de cómo ha ido la contribución en estos tiempos. Si nosotros recordamos pandemia 2019, 2020, miren cuánto estaba. 93.125 millones de soles. Ahora, en el 2021, que ya cerramos con todo, se ha recaudado 139.947 millones de soles. ¿Sí? Ha habido un incremento sustancial, ¿no? ¿De cuánto? De más o menos 14.309 millones de soles. ¿Se dan cuenta? Y para el 2022, que ya se está para cerrar porque solo falta cerrar renta, ya tenemos el dato de IGB y de los otros tributos, tenemos 154.256 millones. ¿Y cómo se espera para el 2023? Proyectado, de acuerdo a cifras, a los economistas, al Banco Central de la Reserva, 161.527 millones de soles, proyectados para el 2023. Quiere decir que el Estado tiene una esperanza de cobrar los tributos, de que esto repunte, a efectos de que se pueda cumplir con las obligaciones que se tiene. Para esto, SUNAT hace algo interesante. Si ustedes ven en la línea de acá abajo, que es lo que les estoy marcando, dice presión tributaria 13.6, 12.6, 14.6, 14.3, 12.9, 16 y 16.2. ¿Qué es esto de presión tributaria? Son todas las acciones que hace la administración tributaria para que los contribuyentes cumplan con los tributos, en este caso con los impuestos que nos lleva a cabo con el impuesto a la renta. ¿Qué tipo de acciones? Por ejemplo, cobranzas coactivas, inducción al pago, ¿no? Control móvil, todo lo que le faculta la ley a la administración tributaria para el cobro de tributos. Entonces, cuando ustedes ven una presión tributaria de 16.2, se puede imaginar que el Estado, a través de su ente descentralizado, del Ministerio de Economía y Finanzas, que es SUNAT, va a realizar acciones para el pago de los tributos. Entonces, es alto, 16.2%, pero solo en 0,2, ¿no? Ese 0,2% está indicando que el Estado no va a retroceder en las políticas de fiscalización, de cobro de tributos y todo el tema que se está viendo ahí. Entonces, ojo con esto. O sea, el Estado está cifrando las esperanzas en recaudar más para cumplir las obligaciones. Muy bien, ahora ya salió el cronograma. El 3 de enero del 2023 ya nos publican el cronograma para la declaración de la presentación del impuesto a la renta. Es importante que se tenga en cuenta este cronograma. ¿Por qué? Porque con este cronograma ustedes, es la última fecha en la cual pueden hacer su declaración jurada. Entonces, acá lo que nosotros podemos indicar es la pregunta que ya se va visualizando seguramente es, ¿y quiénes deben presentar? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, pero el punto está acá, que una resolución de superintendencia, la 288-2022 SUNAT, nos indica cuáles son las fechas de vencimiento. El artículo 6 nos establece lo siguiente. Ahí, en la parte derecha, donde estoy señalando, dice último dígito de RUC y otros. Entonces, todos, para hacer actividad comercial, tenemos que tener un RUC. ¿Qué significa RUC? Registro Único de Contribuyentes. Si yo quiero girar mi recibo por honorarios, ¿qué va a decir la administración tributaria? Saca tu RUC. Yo quiero tener mi tiendita y quiero abrir para ejercer mi negocio. Saca tu RUC. ¿No? Entonces, bajo ese aspecto, tenemos. Pero yo soy solo ¿cómo se llama? En planillas y no tengo ninguna otra actividad. ¿Debo sacar mi RUC? Sí, o lo puedes declarar con tu DNI, pero en función, y tendrías que tomar en cuenta el último dígito que está viendo ahí. Entonces, los vencidos con 0, 24 de marzo. Última fecha de presentación. Los con 1, dígito último de RUC, 1, 27 de marzo. 2, 28 de marzo, 3, 29 de marzo, 4, 30 de marzo, 5, 31 de marzo, 6, 3 de abril, 7, 4 de abril, 8, 5 de abril y 9, 10 de abril. Seguramente ahorita estarán pensando ustedes en lo que yo dije. Es los 3 meses siguientes, pero ya no estamos pasando a abril, ya estamos en el cuarto mes. ¿Por qué permite esto? Porque el Estado le ha dado la facultad a SUNAT de ¿qué? De sacar cronogramas de vencimiento. O sea, no está cometiendo ninguna irregularidad SUNAT al cobrar o al sacar el cronograma indicándonos cuándo debemos presentar también en el mes de abril. ¿Listo? Y para buenos contribuyentes y sujetos no obligados a inscribirse en el RUC es el 11 de abril.
Un buen contribuyente es aquel que es calificado por la administración tributaria y les llega una resolución, y generalmente son aquellos que no tienen deudas con la administración tributaria, que cada vez que se les haya requerido, estos han respondido, y entonces los consideran como buenos contribuyentes. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Aclarar el tema. Entonces, como estamos hablando de rentas de personas naturales, vuelve a existir renta de primera, renta de segunda, renta de cuarta y quinta. No estamos tocando tercera categoría de empresas, de negocios, de actividad comercial. No estamos tratando eso. Entonces, tramos para calcular. Esto se hace por tramos. Hasta 5 UITs, ¿no? Entonces, hasta 5 UITs, 8%. Entre 5 a 20 UITs, 14%. Más entre 20 a 35 UITs, 17%. De 35 a 45, 20%. Y de más de 45, 30%. Esto es, para que se me entienda, es como una carrera, ¿ya? Nosotros arrancamos a toda velocidad y recorremos hasta 5 UITs. Ahí me cobran 8%. Tomo aire y vuelvo a correr. Y corro hasta 20 UITs. Pues solo por este tramo corrido, porque ya me cobraron hasta 5. De 6 a 20 UITs me van a cobrar 14%. Vuelvo a correr y ya solo recurro 22 UITs. Entonces, solo por esos 22 UITs, por esas 2 UITs restantes, me van a cobrar 17%. Entonces, eso es como un tramo que se va cobrando de largo aliento, ¿no? De una carrera que les he puesto así. Pero esos son los tramos para que se pueda ver. Muy bien, ahora, ¿cómo se calcula? Entonces, ya quedamos. Renta, quienes pagan todos aquellos que tienen usufructo o ganancia. Acá es importante precisar algunas cosas. ¿Cuáles? Una de ellas es lo siguiente, que nosotros tenemos, ¿no? Rentas de primera, como ustedes pueden ver, rentas de segunda, rentas de cuarta y de quinta categoría. ¿Se acuérdense que estas dos de qué son? Del capital, y este es del trabajo. ¿Cómo se liquida o cómo se determina el impuesto a la renta en el caso de primera categoría? El arrendamiento, o sea, el precio pactado, ¿no? Del arrendamiento de muebles surge de renta presunta, y la cesión temporal surge de la renta fija. Dos términos que tienen ahí. Por ejemplo, yo tengo 3 casas. De esas 3 casas, en una vivo, mi casa habitación, y las otras las tengo desocupadas, no las alquilo. Entonces el Estado presume, claro, vives en una, pero las otras están desocupadas. No recibo renta por eso. El Estado presume que tú has hecho una renta ficticia, que va a ser el 6% del valor del autoavalúo. Eso tendrías que pagar por los dos predios restantes. Prueba en contrario, que tú le demuestres a la administración tributaria que ese predio no ha sido ocupado o que ha estado desocupado. ¿Y cómo puedo probar eso? Consumo de luz, de agua, que permita ver que ese local ha sido desocupado o ese sitio nunca ha sido alquilado y no vas a pagar esta renta ficticia. Pero si hablamos de bienes inmuebles, de casas, ¿no? Cuando hablamos de bienes muebles, porque la renta de primera también dice alquiler de bienes muebles, por ejemplo, un carro, alquilo un carro, ¿debo percibir renta por eso? Sí debes percibir renta, pero no sé cómo cobrar ni sé cómo pagar. Me están pagando de alquiler 100 soles, ¿estará bien? No, pero acá dice, no podrá ser menor al 8% de su valor actualizado del IPM. O sea, al valor que te costó el bien, le adjuntamos, lo actualizamos por el índice de precios al por mayor y le saco el 8% y lo divido entre 12 y eso es lo mínimo que yo puedo cobrar. Interesante, ¿verdad? Todos pensamos que no era así. No, es así y lo establece la norma. Y entonces eso suma la renta bruta. Pero para que esta renta funcione, yo debo hacer gastos. Y yo debería probarle a la administración tributaria, comprobante por comprobante, que he gastado para mantener esta fuente. Entonces, la administración tributaria no se hace problemas. ¿Qué dice? Dice que te descuenta inmediatamente, ¿cuánto? Un 20%. Por todo concepto. Quiere decir que si has obtenido 10,000 menos el 20%, te sacas, perdón, menos el 20%, te deduces 2,000. Lo que te quedaría por renta neta sería ¿cuánto? 6,000. Y a esa renta neta, ¿correcto? Le sacas el 6.25%. Ese es el pago de tu renta de primera categoría. En el caso de segunda categoría, lo
que se hace, se suma la renta, todo lo que tú percibes por renta de segunda categoría, intereses ganados, venta de predios, todo lo que quieras. Le deduzco la pérdida de capital por enajenación de valores mobiliarios en el ejercicio, si hubiera tenido una pérdida sobre esto. Le sumo la renta fuente extranjera por enajenación de bienes mobiliarios. Si ven una casa en Miami, ven una casa en Bolivia, ya esa renta le sumo ahí. Eso me da la renta neta imponible segunda categoría. La tasa del impuesto es 6.25. Si ustedes ven, es la misma. 6.25 de primera, 6.25 de la segunda. ¿Por qué? Porque renta de primera y renta de segunda son rentas de capital, que las genera, ¿qué? Una persona natural. ¿Se dan cuenta ahí? Ya las juntó. Por eso era importante tener en consideración lo que yo dije. Eso me da, de ahí saco el impuesto a la renta y le resto los créditos contra este impuesto. ¿Qué son créditos contra este impuesto? Lo que he pagado a cuenta, lo que me ha quitado otro país como impuesto, todos esos créditos son. Entonces, yo le deduzco esos créditos que me permite la ley como pago directo del impuesto. O sea, mensualmente ustedes saben que el inquilino me paga 1.000 soles. ¿Cuánto le tengo que deducir? Le deduzco el 6.25%, ¿no? Entonces, si me paga 1.000, ¿correcto? O 10.000 por el 6.5%, 650 menos los 10.000, o sea, 9.350 son míos, y el saldo de 650 se lo tengo que pagar al Estado. Lo mismo ocurre acá, pues son pagos directos. Retenciones que me hubieran hecho, perfecto, y me sale el impuesto a pagar o saldo a favor. Rentas de capital, rentas de trabajo, cuarta y quinta categoría, vuelvo a mencionar. ¿Cómo lo conocemos comúnmente? Rentas de cuarta categoría, recibos por honorarios. Rentas de quinta categoría, estoy en planilla. Entonces, a la suma de todas estas rentas de cuarta y de quinta categoría, le deduzco el impuesto a las transacciones financieras, el famoso ITF, ¿no? Sobre los cuales la SUNAT presunta de repente a unos contribuyentes les ha llegado el famoso incremento patrimonial injustificado. Y es justamente este impuesto del ITF el que ha dado razón a que SUNAT los notifique por otro tema. Bueno, pero ese es otro tema un poco más amplio para poderlos de repente en otro segmento, en otro día poder tratar. ¿Qué le deduzco? Las donaciones. Ojo con esas donaciones. Viene un señor, me toca la puerta, me da sentimiento, la razón que está pasando y le regalo 100.000 soles para que se alivie. ¿Esa es una donación? Sí, es una donación, pero es un acto de liberar la empresa. Esa donación no va a pasar. ¿Pero por qué? Si le he dado a él. La idea es que SUNAT te pregunta, ¿y cómo me pruebas que le has dado a él? Entonces, para hacer las donaciones se tienen que dar a entidades perceptoras de entidades o personas perceptoras de donaciones en las cuales existe un registro en SUNAT donde donde se tiene registrada a estas personas que sí pueden soltar donaciones, ¿no? Por ejemplo, caso, la Clínica San Juan de Dios, ¿no? En las teletones, ¿a quién regalan? A la Clínica San Juan de Dios. Esa donación que has dado en la teletón, te la vas a poder deducir de impuesto a la renta. A esto le sumo las rentas de fuente extranjera, porque yo de repente he asesorado en el extranjero o he tenido un trabajo temporal en el extranjero y he recibido ingresos en el extranjero, ahí se pone. Eso me da la renta imponible de trabajo y fuente extranjera. De ahí sacamos por tramo, ¿no? Por tramo. Entonces, al sacar por tramo, un ejemplo, decimos, la UIT ¿qué ejercicio es 2022? ¿Cuánto estaba? 4.600 soles. Vamos a suponer que he obtenido de ingresos 82.800, ¿ya? 82.800. Entonces, ¿cómo se paga? Por las 5 primeras UITs, 8%. Y por el saldo, el 14%. Eso es lo que se considera un impuesto por tramos en escalado, ¿no? Eso me da el impuesto a la renta, créditos contra el impuesto a la renta, y ya les dije que pueden ser por impuesto a la renta extranjera. En el extranjero ya me han hecho una retención, traigo ese certificado de retención, me lo voy a poder decir. Pagos a cuenta de saldo a favor de periodos anteriores menos retenciones. Aquí, ¿por qué siempre escuchan pagos a cuenta, pagos a cuenta, pagos a cuenta? Vuelvo a insistir, el impuesto a la renta es un tributo de liquidación anual. Entonces tendría que el Estado peruano esperar a marzo, ¿no?, del siguiente año para cobrar renta. Entonces imagínense, no tendría cómo funcionar, cómo cobrar la renta. Entonces te dicen, como yo sé que tú vas a tener renta a fin de año, págame a cuenta. Y si no tienes renta a pagar, yo te lo devuelvo. Eso se entiende como los pagos a cuenta.
Entonces, eso generalmente se hace con lo que es rentas de quinta categoría. Las personas que en el año, ¿no? No sobrepasen de 32.200 en el año, es decir, entre 12, o sea que hayan superado más o menos 2.683 soles, superan ese rango, se le debe hacer retención de renta de quinta categoría para poder ver. Entonces, esos son los créditos que tendría que verse acá, ¿no? Ahora, en el casito práctico que de repente lo podemos desarrollar, ¿no? Vamos a ver este tema. Como ustedes pueden ver acá, nos dice por todo concepto, acá se acuerdan que nos digan 20% por todo concepto, aquí la que tiene ese 20% es la renta neta de cuarta categoría. Acuérdense, yo presto mis servicios por honorarios y tengo gastos. ¿Qué gastos son? Luz, movilidad, vestuario, todo eso. Tendría que hacer un registro, llevar a SUNAT con mis comprobantes, decirle, esto he gastado de este mes. No va a ser así. Entonces dice, por todo ese concepto, 20%. En el caso de quinta categoría, no tiene esa deducción de 20%. ¿Por qué? Porque cuando yo hago presto mis servicios en relación de dependencia, o sea, estoy en planilla, dependo de un empresario, de un empleador, él me pone todos los bienes para que yo trabaje. ¿Listo? Adicionalmente, SUNAT ha establecido una deducción de 3 unidades impositivas más por gastos, por ejemplo, médicos, educación, abogados, ¿no? Que se tengan también adicionalmente. Quiere decir que la deducción por rentas de cuarta categoría serían 10 unidades impositivas tributarias. Muy bien, es interesante tener en cuenta lo siguiente. Para el cálculo del impuesto, estamos liquidando el ejercicio 2022. Tomamos la UIT de 4.600, que es la vigente en esa fecha. Pero para la presentación, y si yo presentara a tiempo, voy a tener una multa. ¿Cuándo la presento? La declaración está para presentarse en el año 2023, en marzo o abril de 2023. Para calcular la multa, si la presentara a tiempo, es la UIT del 2023 que ya ha sido fijada en 4.950 de acuerdo al Decreto Supremo 309-2022. Que quede bien claro. Para liquidación, la UIT del 2022, 4.600. Para el pago, si tuviera un inconveniente y voy a pagar multa, donde se cometió la multa en el año 2023 con una UIT de 4.950. Y entonces ahora nos preguntamos, ¿qué pasa si no presento a tiempo la multa? ¿No? La declaración jurada. Ojo con eso. Dice, ¿qué pasa si me atraso en el pago y declaración del impuesto a la renta? El no presentar la declaración y pagar fuera de plazo tiene como consecuencia lo siguiente. Una multa equivalente a media UIT. ¿Sí? Media UIT. ¿Qué año? La multa. ¿Se acuerdan cuándo vamos a cometer el error? 4.950, porque se tiene que presentar en el 2023. No la presenté en su fecha establecida. 4.950 entre 2, porque es la media OIT, 2.475. Esa es la multa. Pero ahí todavía SUNAT nos dice, si yo te notifico o no te notifico y tienes una rebaja. Dice, si es una rebaja, aquí hay dos, en la tabla que establece la administración tributaria, hay dos consideraciones que deben tener, con pago y sin pago. ¿Qué significa con pago? Que yo presento mi declaración, ¿no? Y pago la multa el mismo día. Pero si yo presento la declaración y pago al siguiente día o días subsiguientes, lo que va a pasar es que es sin pago. Por lo tanto, con pago yo tengo una deducción del 90%. Por lo tanto, yo solamente pagaría el 10%, tal como lo dice acá. O sea, 248 pagos, 248 soles. Pero, si lo hago sin pago, vuelvo a insistir, presento la declaración hoy día, a destiempo, ¿no? Ya tengo la multa de ¿cuánto? Media UIT, eso está claro. Pero no la pago ese día, la voy a pagar al día siguiente o los días subsiguientes, tengo una rebaja del 80%. ¿Cuánto sería? 248 por 2, que es la rebaja, tendría que pagar 496. Se duplica. A esto también tengo que agregarle los intereses correspondientes moratorios, los intereses moratorios que establece la norma, que están de 0.033% por día. Ojo con esto, y se computan desde el día del vencimiento. ¿Se acuerdan, por ejemplo, acá en el cronograma, no? ¿Se acuerdan el cronograma? Yo tenía que presentar el 24,
Lo he presentado el 25, fuera de plazo, ya tengo multa, con pago o sin pago, y lo pago el 30 de marzo. Entonces ahí tengo que calcular los intereses. ¿Desde cuándo? Desde el 25 de marzo hasta el 31 o 30 de marzo que he deseado pagar. ¿Listo? Lo que hay que hacer acá, y esto está en el portal SUNAT, algo interesante, y esto es para que todos nuestros televidentes lo entiendan. Antes, por ejemplo, yo tenía que sumar todos mis recibos y honorarios uno por uno, decir, traer mi certificado de retención de quinta, meter los datos en el sistema para hacer la declaración. Hace ya más de 3 años, la Administración Tributaria ha obviado todo ese paso. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros, como contribuyentes, ya nos cargan automáticamente una declaración. Solamente tengo que ingresar al link, ¿no? de SUNAT de mi declaración con mi clave SOL y ya me va a salir la declaración, una pre-declaración hecha. Lo único que yo tengo que hacer es chequear que los datos estén ahí. Por ejemplo, recibos por honorarios, ahí sí tendría que chequear qué recibos me han pagado. Es importante tener en cuenta que, para, por ejemplo, precisar acá, aquí, para rentas de primera categoría, el principio que hace la norma tributaria es el de lo devengado. Para segunda categoría, lo percibido. Para cuarta categoría, lo percibido. Y para quinta categoría, lo percibido. Esto tiene una singular importancia. ¿Por qué? Cuando dice devengado, la norma establece que no importa que me hayan pagado o no me hayan pagado. ¿Por qué? Si me han pagado o no me han pagado, yo tengo que cumplir con el impuesto que me corresponde. En cambio, cuando dice de lo percibido, me tienen que haber pagado efectivamente para yo poderlo considerar como renta de segunda, cuarta o quinta. O sea, si no me han pagado, no declaro. Entonces, en este archivo personalizado que la Administración Tributaria emite, entonces ahí yo tengo que chequear que me han pagado y que no me han pagado. Lo que no me han pagado, lo retiro. Lo que me han pagado, lo considero. Pero a su vez, SUNAT ya ha establecido, desde hace 2 años atrás, una devolución de impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que ustedes dicen? ¿Se acuerdan? Liquidamos el impuesto, sacamos un impuesto a pagar, vamos a poner de 100 soles. Pero me han retenido durante el año 300 soles. O sea, me han retenido más de lo que ha salido a pagar. Por lo aquí me lo tiene que devolver la Administración Tributaria. Y justamente este año ha aparecido y la Administración Tributaria ha sacado este link. ¿Para qué? Para ver, dice, ¿cómo saber si eres uno de los beneficiarios para devolución de impuesto a la renta? Hay que ingresar a un link en Google, ¿no? Se pone mal link para devolución de impuesto a la renta 2022 y les va a salir este recuadrito. Y ahí ustedes colocan su DNI, su código de validación de su DNI, su fecha de nacimiento, el código CAPTCHA que les pide y inmediatamente ponen consultar y ahí sí les va a salir si ustedes tienen devolución o no tienen devolución. Esto es importante porque si no tengo devolución va a pasar 2 cosas. Tengo obligación de presentar la declaración y pagar, porque no tengo devolución, tengo que ver si me ha salido impuesto a pagar. Pero si tuviera devolución, tengo que hacer los trámites para que la Administración Tributaria me devuelva el dinero. Y para que me devuelva el dinero, la condición es que la renta esté declarada. Entonces tengo que cumplir con la declaración del impuesto. Si no la declaro, no puedo de ninguna manera hacerme acreedor a esta devolución. Y créanme que muchos contribuyentes hace varios años están ejerciendo este derecho y es por eso que la Administración Tributaria se ha visto en la necesidad de sacar este link primero para que ustedes verifiquen. Es importante tener en cuenta esto para que nosotros como contribuyentes estemos bien al tanto de los beneficios que también podríamos esperar porque puede haber una evolución. La pregunta que se deben hacer todos nuestros televidentes es decir, ¿y alguna vez saldrá a devolver? Sí, señores, la Administración Tributaria ha devuelto por el ejercicio 2021 una gran cantidad de dinero a los contribuyentes que les ha salido saldo a favor o saldo a devolver. Entonces, es interesante que esto se tome en cuenta para ver estos tipos de renta. Vuelvo a aclarar,
que este tipo de rentas es para ¿quiénes? Para las rentas de personas naturales, rentas de primera, rentas de segunda, rentas de cuarta y rentas de quinta. Entonces es interesante saber esto, ¿no? Entonces con esto, Eric, estamos nosotros viendo cómo se puede ver cómo se ha liquidado de manera sucinta y debemos hacer recordar que nuestros estudiantes, este curso especialmente de liquidación tributaria, la llevamos en él ya a partir del segundo año. Entonces nuestros estudiantes en la Universidad San Martín ya tienen este conocimiento poco a poco. Y como les decía, y gracias a la gestión del doctor Jaime Mujica y también a la coordinación de Eric, van a tener nuestros alumnos acá también absorbiendo consultas y ojalá que esto se pueda llevar de manera presencial cuando nosotros ya estamos de retorno presencialmente este año y van a encontrar al que les habla, a varios docentes y en ellos alumnos también que les van a indicar con toda certeza y con toda seguridad qué es lo que tienen que tener y si tuvieran un problema tributario podríamos auxiliar. Esa es, creo, la función fundamental y qué bien que nuestros estudiantes también lo puedan realizar. Bien, Eric, esto hemos comentado. No sé si habrá algo, consultas tuyas, consultas del público. Vamos a absolver y estamos para conversar con todos ellos. Bien, primero agradecerle, profesor Hugo Cruz, y recordarle a las personas que hemos tratado el tema pago de impuesto a la renta 2022. Y efectivamente, como usted lo decía, son los primeros 3 meses del año siguiente, enero, febrero y marzo. Una de las consultas que se hace siempre en este tipo de situación es lo de las multas. Usted explicaba parte de las multas. Estas multas de consulto, ¿quién se encarga de monitorearlas y cuánto tiempo tiene la persona para pagarlos? ¿Y qué sucede si no lo paga? Bien, Eric, muy buena pregunta. Y esto es muchamente los contribuyentes dicen, ah, no pago y no pasa nada. No es así. No tienen que tomarlo tan a la ligera. Y la Administración Tributaria ya ha establecido mecanismos para hacer cobro de la deuda. Vamos a explicar algo con un ejemplo simple. En primer lugar, hay que aclarar que existen 3 tablas de multas. Una es para los contribuyentes más grandes, llamemos, las grandes. La tabla 2 es justamente para personas naturales, ¿no? Que generan renta de cuarta, quinta categoría, primera y segunda, son para ellas. Y la tercera tabla es para el RUS, para régimen único simplificado. Entonces, ya se establecían las tablas, ya se establecieron los montos. Pero digamos que yo no presento y me hago olvido, tenía obligación de pagar y no pagué y me olvido de presentar. No es así. La Administración Tributaria los va a filtrar, va a chequear y les va a mandar una notificación, una orden de pago. Señor Hugo Cruz, por favor, pague su impuesto que está usted viendo, el impuesto a la renta 2022, que asciende a tanto. ¿Listo? Yo no le hago caso. Total, no me pasa nada. Segundo punto, la Administración Tributaria va a pasar esa deuda a cobranza coactiva, a un departamento de cobranza coactiva. Y entendemos el término coactivo como fuerza, que me obligan. Y una de las cosas que nuestros televidentes deben entender, que cuando llegue a esa entidad, cuando llegue a esa etapa de cobranza coactiva, yo ya pierdo el control de la deuda. Yo no le puedo decir en ese momento a la Administración Tributaria, mira, te voy a pagar por partes. Mira, te pago a fin de mes. Yo ya perdí el control de la deuda. Y una de las acciones que la Administración Tributaria toma para el pago de esa deuda, ¿no? Que está en cobranza coactiva, pues me traba embargo en mi cuenta. O le dice a la persona con la cual yo tengo relación comercial, le dice, no le pagues a Hugo Cruz, págale a Sunat porque este señor me debe a mí. Es una de las tantas, digamos, acciones que tiene la Administración Tributaria para cobrar. Es decir, si no pago, no presento, no es que no me vaya a pasar nada. Va a llegar ese momento y que tenga. Y es mejor, como lo explicamos en el ejemplo, Eric, que si lo pago voluntariamente, tengo una rebaja del 90% de la multa. Imagínate, o sea, 10% no me pago. ¿Y qué pasa si pago después de cobranza coactiva? No tengo ninguna rebaja. Quiere decir que pago la media UIT. Si estamos hablando de 4.950, que es esto, entonces yo tendría que pagar 2.475. Y creo que eso sí es importante para nuestros contribuyentes, el monto que va a pagar. Es oneroso. Y en el Perú, ¿cómo estamos respecto al pago de impuesto a la renta? Sabemos que muy pegados al tema no somos, pero ¿cuál es la estadística respecto
a este pago? ¿Se viene haciendo en los últimos años o hay que ajustar ahí algunas cosas? Perú, país de contradicciones. Y con lo que voy a decir, y solamente, esto se debería ser de dominio público y general, de lo que yo voy a decir, pero bueno, solo de repente las personas que estamos vinculados con este tema lo conocemos. El año pasado, o sea, el año pasado ha habido récord de recaudación de impuestos en nuestro territorio nacional. Miren, a pesar de los conflictos sociales, a pesar de lo que hemos tenido, a pesar del crecimiento y la inflación, se ha recaudado récord en los impuestos. Y vuelvo a insistir, hemos quedado que dos son los impuestos que suman más, impuesto a la renta e IGB. Esto quiere decir que sí, se recaudan estos impuestos y se cobran. ¿Se acuerdan que yo hablé de presión tributaria? Las acciones que hace la administración tributaria para cobrar estos impuestos. Es todo lo que tiene. Y muchas veces nos ha llegado a nuestro buzón Sol o nos ha llegado a nuestra puerta una notificación. Esas son las acciones que hace la administración tributaria. Y sí funciona en nuestro país y por eso que el Perú, aparte de las reservas que hemos tenido, ha proyectado recaudar tal como lo hemos visto en las diapositivas, más este año. ¿Por qué? Y se da el lujo de dar bonos. Porque acuérdense, nosotros no tenemos empresas que nos den utilidades, que nos den superávit para poner, solo vivimos de cobro de impuestos. Y eso es. ¿Y a quiénes cobran, Eri? A los formales. Por eso la informalidad, el contrabando, es un daño a la sociedad. Eso es. Bien, y la última consulta, profesor Hugo, hablaba de las personas que tienen propiedades y que muchas veces las alquilan, otras veces las alquilan, pero no declaran que las alquilan. ¿Quién se encarga de fiscalizar que efectivamente una persona que tiene su propiedad la está alquilando o no la está alquilando? Muy bien. A esto, Eri, desde el año, más o menos desde el año 2000, que se implementa la administración tributaria, se tiene una campaña agresiva de lo que se llama cultura tributaria. No vamos a decir que nuestro país no contribuye, hay otros países que tienen más cultura tributaria, entonces eso depende del contribuyente, de decir yo contribuyo y debo declarar mis rentas consumo. En primer lugar, eso se debe hacer en todo país civilizado y que tengamos un ordenamiento jurídico de pago de tributos, debíamos hacerlo así. Voy a hacer un paréntesis de esto, añadiendo a la convulsión que tenemos ahora. Muchos estarán diciendo, pero ¿para qué pago tributos yo si se va la corrupción? ¿Para qué pago tributos yo si se va a pagar X cosas que no me van a beneficiar? Como tú sabes, Eric, eso no nos corresponde a nosotros usar como contribuyentes. Para eso tenemos entidades, personas encargadas de fiscalizar. Uno de ellos es el Congreso. Para eso los hemos elegido, para que nos defiendan. La Contraloría debe funcionar, SUNAT debe fiscalizar. Nosotros no podemos decir, no pago porque mi vecino no paga. En segundo lugar, puede decir que en el caso que tú me has dicho, este contribuyente no pague, no tenga relación. No tenga relación, ¿verdad? Ah, entonces dice, nunca me agarran. Mira, son 10 años y no me pasa nada. Te comento esto y un paréntesis breve. Muchos de nuestros televidentes les debe haber llegado una notificación, así claramente debe ser, de incremento patrimonial injustificado. ¿Sabes cómo funciona esto? Es sencillo. Miren, antes no se daba, el año pasado y este año sí se ha dado. ¿Qué sucede? Hay un ITF, ¿se acuerdan? Hemos hablado de un impuesto de ITF. Es el 0,05%, es mínimo, de tanto tus ingresos y salidas de tus cuentas corrientes. Ese impuesto se informa a SUNAT. Y SUNAT, ¿sabes lo que hace, Eri? Dice, Hugo Cruz ha movido 50,000 soles en ITF y lo proyectan y lo hacemos. Mira, 50,000 por 100, ¿correcto? Entre 0,05. SUNAT ahorita sabe que yo he movido casi como 100 millones de soles. Y me pregunta y me dice, ¿de dónde has movido en tus cuentas 100 millones? Si tú solamente declaras que eres docente universitario y tienes estas rentas. Ven, Huguito, ven, aclárame. Y eso es lo que está pasando con las rentas de primera categoría. Para yo vender, para yo transferir la propiedad, porque me lo depositan en el banco. El alquiler me lo depositan en el banco, no. Y aunque sea por 1,000 soles, me van a cobrar el 0,5. Y me van a llamar y me van a decir, Hugo Cruz, has movido tanta cantidad, ¿de qué tienes? Ah, es que tengo una casa y no he pagado el alquiler. He tenido tal propiedad, le he vendido y no he declarado. Y ya te están fiscalizando por ese rato. Mira, es una de las estrategias que tiene la administración tributaria. Entonces nosotros, dentro de la academia, dentro de nuestra universidad, siempre hemos dicho,
Podemos discrepar y decir en qué se utilizan nuestros ingresos. Podemos discrepar, pero no somos los encargados de juzgar en relación a eso, si pago o no pago. Nuestro deber es pagar, y eso se llama cultura tributaria. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Hugo Cruz, por el tema que ha compartido con nosotros el día de hoy. Invitamos a las personas en el momento que vean esta transmisión, que compartan, igual que comenten, reaccionen al consultorio económico contable de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur. Hoy hemos tratado el tema pago de impuesto a la renta 2022. Nuevamente, muchas gracias, profesor Hugo, y nos encontramos el próximo lunes con otro tema en nuestro consultorio económico contable. Perfecto, y solamente para que vean nuestros televidentes, si te escriben ¿cómo se llama? A nuestra página de Facebook, estoy compartiendo una pantalla. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos una macro que se ha desarrollado dentro de la universidad y tenemos, por ejemplo, para ayudarlos en las rentas de, por ejemplo, de rentas del trabajo, de persona natural, nos tienen que indicar solamente cuánto reciben, por ejemplo, de la renta bruta del trabajo, que vamos a poner un ejemplito más, 150.000 que ha recibido en el año, automáticamente calcula, me pregunta si he recibido otras rentas, le decimos que no, vamos a poner si tiene rentas de quinta, ¿no? Acá vamos a suponer en planilla que he recibido, Eric, unos 80.000, ¿no? Vamos a suponer solamente que estamos ahí, y miren, ya tenemos el cálculo, la deducción automática, vamos a suponer que estas deducciones adicionales de 3 UITs han salido, era hasta 3 unidades inductivas, que sean 5.000, vamos a poner que esto es por consumo en restaurantes, gastos médicos, todo eso, y ya no salió el impuesto a pagar. ¿Cuánto tiene que pagar esta persona? Ha generado en el año 162.800. Acá está calculado por tramos. Esta persona tiene que pagar, o sea, el impuesto le ha salido 23.590. ¿Qué le deducimos? Los pagos a cuenta que se haya hecho. Que, por ejemplo, de renta de cuartas se le deduce el 6%, no sé, a ver, vamos a ver rápido más, 150.000 que nos hayan retenido el 8%, nos han retenido más o menos, y he autorizado 12.000, acá está, muy bien, por rentas de quinta categoría, me ha salido el impuesto de, ¿cuánto he ganado? Rentas de quinta, 80.000 también me deducen el 8%, seguramente así, porque no ha pasado, 6.400, menos 6.400, ¿no? Y le toca al pagar un impuesto de 5.190. Entonces, si nuestras personas, los televidentes nos escriben a Facebook, nos explican ese tipo de rentas, nosotros inmediatamente le calculamos y lo podemos detectar cuánto le va a salir su impuesto a la renta y ya tener una idea a él de repente para que pueda juntar el dinero o de repente solicitar un fraccionamiento en el caso de no contar. Todas estas herramientas, como te digo, están disponibles en la plataforma de la universidad y nuestros alumnos la manejan muy bien, y esa es pues nuestra educación de vanguardia que nosotros tenemos, y por eso que nos sentimos orgullosos también de nuestros estudiantes. Un poco más, Eric, de lo que nosotros podemos impartir y compartir con la población. Así es, nuevamente, muchísimas gracias por esos ejemplos, y efectivamente, ¿no? Yo considero que también una de las principales consultas respecto al impuesto a la renta de las personas que nos siguen es eso, ¿no? Cómo pueden ver su caso en una aplicación, y ha estado muy bueno el ejemplo, así que invitamos nuevamente a las personas que compartan la transmisión. Somos USMP Filial Sur. El próximo lunes, ¿tenemos el tema ya, profesor Hugo, o Estaba lo pensando, mantenemos en suspenso? estaba dando este tema, ya también viene lo que es feriados, cómo pagan, no pagan, es un tema importante porque ya el gobierno también ya publicó cuáles son los días feriados, y habíamos que hacer una diferencia, Eric, entre feriados calendarios y feriados no laborables, porque eso ha traído una gran confusión el año pasado en que me pagan, no me pagan, ¿qué fue con el 1 de mayo? ¿Me deben pagar, no me deben pagar? Sería un tema interesante, ya lo conversaré contigo y lo pondremos también para nuestros televidentes, y seguramente lo vas a compartir y esperemos que sea de interés de nuestros televidentes. Un Así gusto, es, Eric. invitamos a las personas que nos escriban qué tema quieren que nosotros tratemos en el consultorio económico contable.